Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de grado segundo de Ciencias Sociales. Para el día de hoy vamos a hablar y a conocer sobre la historia del transporte y cómo los transportes fueron evolucionando. Primero, los seres humanos tenían que caminar largas distancias y estas caminatas duraban horas o días para llegar a un lugar. Después, con el paso del tiempo, el hombre domesticó a los animales, así que los pudo utilizar como medio de transporte o de movilización y también de carga. Así, el hombre utilizó, por ejemplo, los caballos y los burros para facilitar su desplazamiento. Pero un gran descubrimiento que tuvo el hombre fue la rueda. Desde este momento empiezan a avanzar y a inventar diferentes medios de transporte, los cuales conocemos el día de hoy. Digamos que la primera utilización que se le dio a la rueda fue la carreta. La carreta era un vehículo que disponía de dos ruedas y se utilizaba con la tracción animal para poderse desplazar. Uno de los medios de transporte que fue evolucionando fue la bicicleta. En 1817 se da este primer vehículo descubierto por Carl von Drais. Él inventó el primer vehículo de dos ruedas, al que llamó máquina andante. Este primer vehículo es el que ayuda a avanzar para el invento o el descubrimiento de la bicicleta como la conocemos hoy en día y también de la motocicleta. Aquí nosotros podemos observar en esta imagen ese primer vehículo, ¿cierto? Podemos observar diferentes formas que se le fueron dando a la bicicleta. Por ejemplo, aquí en 1870 miramos esta bicicleta que es muy particular, con una rueda muy alta. Ya en 1885 se da la primera invención de la bicicleta como la conocemos actualmente y la llamaron máquina segura. De ahí en adelante ya se dieron diferentes transformaciones donde las bicicletas fueron mucho más rápidas y también versátiles. A partir de esta época, nosotros miramos diferentes formas en las bicicletas y diferentes materiales. También nosotros miramos cómo fue la evolución del auto, desde esos primeros autos hasta como los conocemos actualmente. El primer auto que conocemos se da en el año de 1769. Este auto era un auto a vapor. Con el descubrimiento de las máquinas a vapor, digamos que los transportes fueron evolucionando. Fue una gran ayuda para que los transportes evolucionaran en sus formas y en su velocidad. También nosotros miramos, por ejemplo, aquí el primer auto con motor de combustión interna. Miramos, por ejemplo, en 1881 el primer vehículo electrónico. Y ya en 1887 conocemos el primer auto de combustión interna de 4 ruedas y sobre todo con una mayor velocidad. A partir de este momento, de esta época, se empieza a dar una variación de modelos, de velocidades en los diferentes medios de transporte automovilístico.
Una gran invención para el ser humano fue el tren. El tren se fabricó más o menos hace casi 200 años. Esos primeros trenes eran, digamos que vagones arrastrados, pero por caballos. Eran una especie de carros pequeños que eran arrastrados sobre los rieles y estos eran arrastrados por caballos. Ya después, lo que les decía, con la invención de la máquina a vapor, se da la locomotora, que fue inventada en 1804. La locomotora fue un gran avance para el desplazamiento de la población y también para el desplazamiento de las cargas o mercancías. Dentro de los transportes marítimos, digamos que el barco o esta forma de transportarse es una de las más antiguas, ya que el hombre buscaba llegar a otros territorios mediante los mares o los ríos. Podemos observar que dentro de los primeros transportes marítimos se encontraba la balsa y la canoa, la cual se podía transportar con la ayuda de un remo o de pedales. Después ya se dan los barcos con vela. Esto ayudó a que mediante la propulsión del viento fueran transportes más rápidos, ya que el viento ayudaba a que se desplazara. Aquí podemos, por ejemplo, mirar la carabela, que era uno de los barcos que más se utilizaba en aquella época. Después viene el barco de vapor, que fue una gran invención, ya que no necesitábamos ni de remos ni se necesitaba del viento, sino que ya se podía desplazar de una forma mucho más rápida. A partir del barco de vapor también fueron evolucionando los transportes marítimos. Nosotros podemos mirar diferentes formas, diferentes materiales que se utilizan en los barcos. Tenemos de toda clase de barcos. Tenemos hasta barcos de guerra. Y así se fueron transformando en diferentes medios de transporte marítimos, como por ejemplo el submarino, que se desplaza por debajo del agua. Recuerda que el barco fue uno de los transportes más antiguos. Y ni hablemos siquiera de los transportes aéreos. Para el hombre fue un sueño poder volar. La primera invención que se dio fue el globo, pero digamos que quedó limitado debido al descubrimiento por los hermanos Wright, ya que ellos fueron los primeros hombres que realmente hicieron un artefacto que pudiera volar. Este descubrimiento se dio el 17 de diciembre de 1903. Bueno, niños, espero que les haya gustado y que hayan aprendido cómo fueron evolucionando esos medios de transporte, desde la bicicleta hasta la motocicleta, desde los autos a vapor hasta los autos electrónicos o con gasolina y los diferentes autos que actualmente nosotros conocemos, desde los barcos antiguos hasta los barcos modernos y desde el globo hasta los aviones. Miremos que cada uno de estos medios de transporte fueron avanzando en sus modelos, en su velocidad y en su capacidad. Bueno, muchas gracias niños y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto.